vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarte. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Muy buenos días tenga cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos, hermanas, que me escuchan en esta preciosa mañana del domingo. Se está acercando el fin del mes. Y el 29 de este mes, hermanos, hermanas, escúchenme, vamos a tener una junta los varones y vamos a tratar de ponernos de acuerdo para poder abrir la iglesia el primer domingo de septiembre. Pero queremos trabajar en conjunto, queremos seguir las reglas gubernamentales, queremos hacer las cosas como deben de hacerse para que nadie se contamine con este virus que nos ha estado atrasando, ¿verdad? O nos ha estado trayendo molestias. Estemos orando para que el 29 podamos llegar a un acuerdo y juntos podamos hacer una sabia decisión y también informarles qué es lo que vamos a esperar y qué es lo que vamos a hacer. Dios me los bendiga. La semana pasada, el miércoles, hablé acerca de que hemos contribuido libritos de la escuelita dominical. Entonces, este domingo se trata de nos alentamos mutuamente. Ese es el tema y luego está en la página 105. No sé si usted leyó, ¿verdad?, entre semana la lectura, pero se encontraba en Efesios capítulo 4, del 17 al 32. Entonces, al terminar de ese estudio, de ese tema, dice, ponga algo en práctica, ponlo en práctica. ¿Qué vamos a poner en práctica? De acuerdo al tema y el estudio de este domingo, es anímate a ti mismo. No esperes que alguien te anime. Anímate a ti mismo. Levántate, agarra fuerzas en el Señor. En otras palabras, no esperes que alguien venga y te apapache, alguien venga y te quiera abrazar y que te quiera, no te haga la víctima. Es más, la idea es, hay que animarnos a nosotros mismos, ¿verdad?
Ese es el primer punto. El segundo es, anima a otros. Ahora, la idea es que si tú ves a una persona decaída, triste, entonces anímalos. Trata de animarlos de una forma cristiana. Obra, habla, trata con las personas. Anímalos. Busca animar, porque es más fácil, hermanos, recibir el ánimo que dar ánimo, pero hay que poner por práctica el animar a otros y sobre todo hay que testificar. Esa es la lección de este domingo. Vamos ahorita a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8 y vamos a leer del 1 al 6. La predicación de esta mañana va a ser acerca de ¿en qué estás ocupado? ¿En qué estás tú ocupado? Romanos 8 del 1 al 6. Vamos a leer esa lectura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dios, en esta mañana te damos gracias por el privilegio que nos das de poder predicar el Evangelio esta mañana. Te pido, Señor, que si hay alguien que no te conoce y que escucha este video, Dios Santo, que puedas tocar su corazón, que esta persona pueda y quiera abrir su corazón aceptando ese don, esa dádiva, ese regalo que tú, Santo Padre, nos has dado para que nosotros tengamos vida eterna cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesucristo. Dale la oportunidad a aquel que me escucha, Dios, y no te conoce. Te pido por mis hermanos que te conocen, que tienen al Espíritu tuyo, Dios, morando en la vida de ellos, de nosotros. Te pido nos dé las convicciones, la convicción para poder siempre caminar en el Espíritu y siempre agradarte a ti, Dios, en todo lo que hagamos. Ayúdanos, úsanos y bendícenos. Y también perdónanos por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, que cometemos, que tú conoces. Gracias, Dios. Usa tu siervo y tu Santo Espíritu edifique a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Seguridad para aquel que se ocupa en andar en el Espíritu. O sea, hay una seguridad en el ser humano cuando el ser humano se ocupa andar en el Espíritu. Ahora, no todas las personas tienen al Espíritu, pues muchas gentes piensan que porque son buenos o porque hacen buenas dádivas, guardan las reglas, piensan que tienen al Espíritu de Dios. Pero no es así. En el verso 9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. Quiere decir
que si tú te inclinas a amar este mundo más que a Dios, si tu enfoque está en tu persona, tu familia, tu casa, tu mundo, y no estás enfocándote en Dios, en el Espíritu de Dios que mora y que quiere morar dentro del corazón del hombre, entonces la Biblia te considera a ti condenado y perdido. Y no hay forma en la cual tú puedes agradar a Dios. Piensas que porque escribes una oración cariñosa, amorosa a Dios, piensas que con eso ya lograste tener al Espíritu de Dios. Y la verdad es que no es así. En el verso 8, si usted se fija en el verso 8, dice la Biblia, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a agradar a Dios? ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu? ¿Cómo vamos a lograr que Dios mire y se agrade de nosotros cuando nuestro enfoque está aquí terrenal? Está aquí en este mundo, en esta tierra. La verdad es que tenemos que pasar más allá de esto y tenemos que hacer una decisión. O vas a servir a Dios o vas a servir la carne. ¿A quién vas a servir? Entonces, ¿dónde está tu ocupación? ¿En qué te estás ocupando? ¿Ves? Estas personas solo piensan en las cosas de la carne. Verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no tienes tiempo para Dios. Esto quiere decir que has puesto muchas otras cosas como prioridad antes que Dios. Y la verdad que la prioridad debe de ser Dios. Sin embargo, aquí están las personas que piensan solamente agradarse a sí mismos, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces hay una diferencia en agradar a Dios en espíritu y en verdad. Porque en la carne definitivamente no puedes agradar a Dios. En el verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque la ley no te puede salvar. Tú tratas de ser lo mejor que puedes, buscas la forma y te entiendo, vas a la iglesia, buscas hacer las cosas bien, tratas de agradar a tu esposa, tratas de disciplinar a tus hijos, tratas de guardar las reglas, las leyes, los decretos terrenales, buscas la forma de no ser violento con nadie, de no perjudicar a nadie, y todo esto es muy bien y muy bonito, pero lamentablemente esto no le agrada a Dios, porque dentro de tu corazón, dentro de tu vida, dentro de tu ser, tú quieres agradar a Dios guardando la ley cuando la quiebras. O sea, no puede ser posible que tú puedas guardar la ley, porque nadie ha podido guardar la ley, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nosotros los seres humanos, querido amigo que me escucha, hermanos que me escuchan, pues queremos vivir en paz. ¿Ve? Pero la paz no la vamos a encontrar hasta que reconozcamos que Jesucristo es el remedio
para encontrar esa verdadera felicidad. Entonces en el versículo 3, si usted se fija lo que dice, porque lo que era imposible para la ley, porque nadie podía guardar la ley, por cuanto era débil la carne, porque la carne siempre ha sido débil. Verso 3. Nosotros en la carne no podemos ni siquiera guardar la ley moral, la ley ceremonial. Entonces, más allá vamos a hablar acerca de esas diferencias, pero la carne es débil, no puede guardar la ley. Pero Dios, aquí es donde nosotros le damos gracias al Señor. El amor de Dios, el cariño de Dios hacia todo ser humano, no solamente a los judíos, no solamente a una cierta secta o alguna religión, no, Dios mismo, Dios santo, Dios todopoderoso. Él quiso los cielos y la tierra, al que no se le dificulta hacer nada, porque para Él no hay nada imposible. Él es Dios. Y todo lo que existe o subsiste es porque Dios quiso hacerlo. Y si tenemos lo que tenemos es porque así a Dios le ha agradado que lo tengamos. Seas que conozcas a Dios, que camines en la carne o en el espíritu, todo lo que tenemos viene de Dios. Dios es el que nos da todo lo que tenemos. Y muchas de las veces ni siquiera nos detenemos para darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros. A pesar de no merecer lo que tenemos, Dios sigue sosteniéndote, dándote y te da la libertad para escoger y hacer lo que tú quieres hacer. Si quieres satisfacer y seguir satisfaciendo los deseos carnales, pues tú lo vas a hacer porque tú mismo te pones la regla en tú mismo. Dios te dio esa libertad de elegir. Pero yo y mi casa, yo y mis hermanos y muchos hermanos que me escuchan han decidido servir al Señor, seguir a Dios. Y la Biblia dice, no hay condenación en ninguno de estos que están en Cristo Jesús, que tenemos al Espíritu de Cristo. No hay condenación en ninguno de nosotros porque no andamos conforme a la carne. Pero como cristianos nos podemos desviar, caminar, hacer cosas de la carne, y pues eso desagrada a Dios. Nos convertimos en personas tibias, en personas que Dios nos puede vomitar. No le hace que seas cristiano, no le hace que conozcas a Cristo, no le hace que tú en un momento y tiempo tú le diste tu vida y reconociste que tenías que llegaste a esa fe y pusiste tu fe en Cristo, pidiéndole que te perdonara y te perdonó. Pero al proceder el tiempo te has desligado, te has desviado, te has apartado. Dios conoce tu vida, Dios conoce tu corazón y tu carne y sabe que tú estás amando más al mundo que a Dios. Y la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Regresando al versículo 3 de Romanos, capítulo 8, dice, Dios enviando ¿a quién? A su Hijo. Dios envió a su Hijo. Dios tenía un plan magnífico, precioso, hermoso, que Él mismo envió a su Hijo amado y lo envió en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir? Que lo envió y se convirtió Dios en un hombre. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, dice Juan en el capítulo 1. La gloria del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Él mandó a Jesucristo en carne, forma de pecado, porque toda carne ha pecado. Toda carne ha pecado excepto su Hijo. Y la Biblia dice, lo mandó a causa del pecado, a causa del mal que tenemos y que cargamos nosotros. Alguien tuvo que ser esa propiciación. Alguien tuvo que entrar y
a meterse en medio para apartarnos a nosotros de que nos fuéramos al infierno. Esa persona fue Cristo. Dice, condenó al pecado en la carne. Cristo condenó, la Biblia dice, al pecado en la carne. Guardó toda la ley, todos los decretos. Cristo Jesús los guardó, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí podemos ver el amor del Señor, el amor de Dios, el amor que nos tiene a cada uno de nosotros, que Dios envió a su Hijo amado. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ocuparnos en buscar su santa y bendita voluntad en el Espíritu. Pedirle a Dios, Señor, ¿qué pides tú de mí? ¿Qué quieres tú que yo haga? Yo quiero caminar en el Espíritu. En el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el estar ocupados del Espíritu es vida y paz. Y si el hombre comenzase a leer la palabra, a meditar en su palabra, comenzase a testificar y hablarle a la gente del amor de Él, si nos ocupáramos en servirle a Dios, preocuparnos y ocuparnos más en las cosas de Dios que en las cosas de esta carne, tuviéramos una vida en paz. Pero el hombre busca la paz y no la encuentra. ¿Tú quieres encontrar la paz? Busca a Cristo. Cristo te llama y Cristo te está buscando allí donde tú estás. Él conoce precisamente tu corazón y Él no echa a ninguno fuera. Todo el que viniere a Él, todo el que se acercare a Él, Él no echa fuera. Dios conoce nuestro corazón. Yo un día vine a Cristo, así como lo hizo usted, mi hermano y mi hermana. Si venimos a Cristo y Él entró en nuestro corazón, entonces, ¿cómo debemos de vivir y cómo debemos de ocuparnos? Debemos de ocuparnos para hacer las cosas que le agradan al Espíritu. Ahora, vamos a ver la diferencia de la carne y del Espíritu. Y el apóstol Pablo nos especifica muy claro en Gálatas capítulo 5, comenzando del verso 16. Si usted voltea para el libro de Gálatas, vamos a leer comenzando del versículo 16, y para poder cerrar este mensaje, esta predicación, fíjese lo que dice Pablo. Dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Está una revolución, está una guerra, está un pleito entre la carne y el Espíritu. Entonces hay un grande debate. ¿A quién le vas a hacer caso tú? Pablo dice, anda en el Espíritu. No le des cavidad a la carne. No le des cavidad a los deseos carnales. Mira, busca a Dios, busca al Espíritu de Dios. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, si yo soy guiado por el Espíritu, la ley está allí para yo no quebrantarla. Pero porque el Espíritu mora en mí, yo voy a poder guardar la ley. Porque Cristo, Él cumplió con su cuerpo, entregó su cuerpo y Él crucificó la ley en la cruz. Allí la crucificó, la sepultó y Él resucitó a una vida nueva que está sentado
a la diestra de Dios Padre. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, verso 18. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Ahora, estas son las manifestaciones de la carne. Es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. Esto es fruto de la carne. La carne te hace buscar y hacer todo esto. Hay envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y tú como cristiano, si estás cometiendo alguno de estos pecados, el cual Cristo ya te perdonó, déjame decirte que es tiempo de arrepentirte y de buscar a Cristo, de donde tú dejaste y te apartaste, venir a Él arrepentido, para que el Señor te pueda ayudar y no te vaya a mandar a ti un castigo, un problema en la cual muchos están pasando y están sufriendo, porque Él disciplina al que ama, Él disciplina a aquel que Él ama. Pero dice la diferencia de andar en la carne y andar en el Espíritu. El fruto del Espíritu es que el amor, busque enamorarse. El amor, hermanos, es algo que viene de Dios. Y no hay nada más en este mundo de enamorarse, tener amor. Amor por todo. Gozo, gózate, regocíjate. Paz, la paz que el Espíritu Santo trae. La paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y esta es una lectura tan sabia, escrita por el Espíritu de Dios a través de Pablo en Gálatas, capítulo 5, del 16 al 26. Caminar en el Espíritu. No hay ninguna condenación para aquel que anda en el Espíritu. Buscar, alabar y amar a Dios. Te invito a ti que busques al Señor. Como cristiano, te has desligado, te has desviado, pues siempre hay tiempo. El Señor todavía nos está dando la oportunidad de venir a Él. ¿Por qué no vienes a Él? Él te invita y te dice, ven, ven, ven. Y cuando tú vienes a Él, Él abre sus brazos, Él te toma y Él quita la carga, el peso, la miseria, el cautiverio, la rebelión de tu vida. Y déjame decirte que te trae la vida y la paz. ¿No quieres tú eso? Dale tu corazón a Cristo. Tú que no conoces a Cristo y que nunca te has arrepentido de tus pecados, te invito a que hagas esta oración. Padre nuestro, gracias por enviar a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque Él no pecó y Él se hizo pecado por mí. Gracias, y por fe acepto ese sacrificio y sé
que porque tú moriste por mí y yo te pido perdón, me perdonarás y borrarás mis pecados. Ahora, dame de tu Espíritu Santo para que pueda habitar en mi corazón y pueda yo caminar y agradarte a ti en espíritu y en verdad. Perdóname por mis muchas faltas, en el nombre de Jesús. Hermanos míos, que Dios me los bendiga. Cuídese cada uno de ustedes. En el amor del Señor, que Dios me los guarde.